Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todos. Como veis, hoy llevo otra indumentaria referida precisamente a esta historia que voy a contar, que es ni más ni menos que la historia de Merlín el Encantador. Ya sabéis, es una historia dedicada para las personas pequeñas de la casa, pero los mayores tenéis que verla antes para ver si es adecuada a su edad. No me demoro más y comenzamos la lectura. Hace muchos años, cuando Inglaterra estaba dividida en pequeños reinos y las guerras consumían el país, en una pequeña abadía de la ciudad de Londres apareció milagrosamente una espada clavada en una piedra a través de un yunque, con una inscripción que decía: el que saque esta espada de la piedra será rey de Inglaterra. Fueron muchos los que intentaron sacar la espada sin conseguirlo. Así que poco a poco se fueron olvidando de ella. El tiempo herrumbró el yunque y crecieron enredaderas alrededor de la piedra que treparon hasta el puño de la espada, que milagrosamente se mantenía brillante e intacta a las inclemencias del tiempo. Por allí, un fornido mocetón armado con un arco observaba atentamente los linderos del bosque. A su lado, un chiquillo de apenas unos 12 años, delgado y de gestos nerviosos, encaramado en la rama de un árbol muerto, miraba en la misma dirección que su compañero. «No hagas ruido, Grillo», le dijo el mocetón. «Ahí tenemos al venado». Tensó el arco apuntando cuidadosamente y estaba a punto de disparar la flecha cuando ¡crack! La rama se rompió y el niño cayó sobre su acompañante en el momento en que iba a soltar esa flecha. «¿Qué haces? Has espantado una presa segura y encima me has hecho perder una de mis mejores flechas». No te preocupes, Kay, no te preocupes. Yo iré a buscar tu flecha. Ya sabía cómo reaccionaba Kay, así es que se apresuró sin aguardar respuesta y corrió hacia el bosque internándose en él, a pesar de que todos sabían que estaba lleno de lobos hambrientos. Tuvo que caminar bastante tiempo antes de encontrar la flecha perdida. Estaba clavada en lo alto de un árbol, y el árbol, la rama daba encima del tejado de una cabaña, cuya existencia él ignoraba. No iba a ser fácil alcanzar esa flecha. Trepó a otro árbol y se deslizó por una rama no muy gruesa que se estremecía bajo el peso de Grillo, que era como el niño se llamaba. Bueno, como lo llamaban. Extendió la mano para recoger la flecha y ¡crack! La rama se partió también, cayendo al vacío. El niño cayó sobre el techo de paja de la cabaña, lo perforó limpiamente, yendo a caer sentado a una silla situada exactamente en el mismo sitio donde él caía. «Las 4 en punto, veo que eres puntual», le dijo un anciano de largas barbas blancas y vestido con un extraño atuendo azul. «Te estaba esperando». ¿Que me estaba esperando?, le preguntó Grillo sin comprender nada. «Claro, ¿no ves que lo tengo todo preparado?», y señaló sobre unas pastas y el té que estaba sobre la mesa. «Por cierto, no me he presentado, me llamo Merlín, ¿y tú?». «Mi nombre es Arturo, pero todos me llaman Grillo. Vivo en el castillo de Sir Héctor, que tiene un hijo que se llama Kay. Es tu preceptor. Bueno, a partir de este instante lo seré yo. Recojo en un momento mis cosas y nos vamos». ¿Acaso piensa instalarse en el castillo? A lo mejor Sir Héctor no le parece bien que usted... Eso no importa, le dijo Merlín, a la vez que golpeaba la mesa con su bastón, y al instante todos los objetos que había en la cabaña empezaron a reducirse de tamaño y volando fueron a colocarse en perfecto orden en el interior de un pequeño maletín
que el viejo de la barba blanca ya tenía preparado. Llegaron al castillo antes de la puesta de sol, y como Grillo esperaba, la llegada del mago no fue muy bien acogida por Sir Héctor, ni mucho menos sus pretensiones de hacerse cargo de la educación del muchacho. Sin embargo, después de una pequeña discusión y unas demostraciones de magia por parte de Merlín, al pobre Sir Héctor no le quedó más remedio que rendirse, destinándole para su alojamiento una torre semiderruida, con la lejana esperanza de que las incomodidades le hicieran desistir de sus propósitos. Poco conocía la noble tenacidad de Merlín. Como pudo, acondicionó la única estancia de la torre que todavía tenía techo y se podía usar como vivienda. Y allí distribuyó todos sus bártulos, muchos de ellos totalmente desconocidos en aquella época. Cada día, después de que Grillo hubiera terminado sus obligaciones en el castillo, le daba clases, ayudado por Arquímedes. Arquímedes era un búho listísimo que sentía un profundo cariño por ese muchacho. Tras enseñarle a leer, Merlín trató de inculcarle toda su ciencia: la botánica, la zoología, la filosofía, la historia. El mago tenía unos sistemas muy originales para enseñar. Sí, por ejemplo, si la lección trataba sobre los peces, qué cosa mejor que transformarse en pez, el propio Grillo y él mismo. O en ardilla, si ese era el animal que trataba la lección del día. Por supuesto que tales experimentos no dejaban de tener sus emociones e incluso sus riesgos. Y más de una vez Grillo se vio en serios apuros de los que sí consiguió salvarse casi de milagro. Sir Héctor y sobre todo Kay seguían sin aceptar a Merlín, al que consideraban un intruso. Y como no se atrevían a contradecirle por temor a su magia, muchas veces castigaban a Grillo con el único objetivo de molestar al mago. ¿Qué haces en la cocina? Deberías estar dando tus clases. No puedo, tengo que fregar todas las perolas y los platos. Sir Héctor me ha castigado a no salir de la cocina hasta que no esté todo limpio. Y ahí intervino Merlín. Horas después, cuando Sir Héctor estaba entrenando a su hijo Kay para el próximo torneo que habría de celebrarse en Londres, la cocinera apareció en el patio soltando exclamaciones de terror. ¡La cocina está embrujada! Los platos, las cazuelas, todo vuela por todas partes. Las escobas barren solas. Yo no vuelvo a entrar ahí. Oh, eso es cosa de ese endiablado mago, dijo Sir Héctor, dirigiéndose resuelto hacia la cocina y cogiendo su espada. Lo habrá hecho para que el Grillo pueda tener tiempo libre, le contestó su hijo Kay, que fue tras el padre. La confusión que reinaba en la cocina era mucho mayor de lo que esperaban. Platos que volaban de la pila de cacharros sucios se metían en un barreño lleno de agua jabonosa y eran secados por bayetas que tomaban vida propia. Sir Héctor y Kay arremetieron contra todo cuanto se movía espada en mano, pero no contaron con que las escobas y fregonas se defendieran y empezaron a recibir palos que les llovían por todas partes. Cuando comprendieron que nada podían hacer para luchar contra la magia de Merlín, salieron de la cocina llenos de magulladuras a la espera de que todo volviera a la calma. Entretanto, en la torre que ocupaba Merlín, Grillo estaba dando una de sus clases habituales. Colgando del techo de la estancia había un extraño artilugio desconocido y el niño preguntó de qué se trataba. Es la maqueta de un aparato que se llama aeroplano. En el futuro los hombres lo utilizarán para volar en él. ¿Que los hombres podrán volar? Era Arquímedes el que intervino ahí, porque le daba un ataque de risa de pensar que los hombres podían volar. ¡Ay, debe ser maravilloso poder volar como los pájaros!, le dijo Grillo. Oh, para ti eso es fácil, ya verás. Y tocándolo con su bastón, lo convirtió en un lindo pajarito.
Ahora tienes que hacer mover las alas hacia arriba y hacia abajo, empezó a decir Merlín, mientras hacía la imitación del vuelo de los pájaros. Mire, jefe, si se entiende algo de volar, ese soy yo. Arquímedes intervino naturalmente. Así que deje en paz a Grillo y déjeme que sea yo quien le diga cómo se debe volar. Poco después, Arquímedes y Grillo volaban lejos del castillo, sin pensar en el nuevo peligro que se cernía sobre ellos. Una águila se lanzó sobre el indefenso pajarillo que, para huir de sus garras, se refugió en el interior de la chimenea de una cabaña que se alzaba en el interior del bosque. Al entrar en esa chimenea cayó sobre un montón de cenizas que provocaron un tremendo estornudo. Una mano descendió sobre él y lo levantó en vilo. «Gracias, señora, gracias», le dijo Grillo a la mujer que lo sujetaba. Esta mujer no era otra que Madame Ming. ¡Qué curioso! ¡Un pájaro que sabe hablar! No soy un pájaro, soy un niño. Merlín me ha transformado así. Oh, ¿tú conoces a ese viejo farsante? No es un farsante, es mi maestro y mi amigo. Con que es tu amigo, ¿no? Pues yo te demostraré cómo trato a los amigos de mi peor enemigo. ¡Horror! ¡Horror! Grillo ha caído en las garras de Madame Ming. Tengo que avisarle a Merlín inmediatamente. Arquímedes se echó a volar hacia el castillo para avisar a Merlín. Grillo, transformado en pájaro, revoloteaba de un lado a otro en el interior de la cabaña, esquivando como podía los zarpazos de Madame Ming, convertida en gato. Al fin, tras una ardua persecución, Madame Ming atrapó a Grillo y dejó escapar una carcajada de triunfo. Te voy a arrancar las plumas una a una. Suelta a mi amigo inmediatamente. En ese momento había llegado Merlín. Oh, estoy harta de que siempre me fastidies en los momentos más inoportunos. Gritó Madame Ming, soltando a Grillo. Esto se acabó. Te reto a un duelo. De acuerdo, Ming, de acuerdo. Nada de vegetales ni de minerales, solo animales. Y no vale desaparecer. ¿Qué ocurre?, le preguntó Grillo a Arquímedes. No entiendo nada. Oh, es un vuelo entre brujos. Ocurre muy de tarde en tarde, pero es un espectáculo que no olvidarás mientras vivas. Ming es muy tramposa, pero Merlín le vencerá. El duelo se inició con una rápida transformación de Ming en cocodrilo, y Merlín pudo escapar merced a reducirse rápidamente de tamaño, transformándose en una oruga. A su vez, la maga se transformó en gallina, y cuando le iba a destrozar de un picotazo, Merlín escapó a la carrera convertido en liebre. Las transformaciones se sucedieron vertiginosamente. Ming pasó por serpiente, zorra, elefanta. Merlín escapaba siempre tomando la figura de cangrejo, foca, ratón. Finalmente, cuando se transformaba en rinoceronte, embistió a Merlín y quedó empotrada en un viejo tronco de árbol. Merlín entonces tomó el aspecto de una cabra y de un violento empujón la mandó al fondo del barranco. De allí surgió Ming convertida en un horrible dragón, pese a que las reglas del juego no lo permitían. Iba a destrozar a Merlín con un chorro de fuego cuando éste desapareció. ¡Tramposo, tramposo! Habíamos quedado en que no vale desaparecer. Y no he desaparecido, me he transformado en microbio. El microbio del sarampión draconiano. Me temo que no vas a tardar en notar sus efectos. Así fue. Poco después, Madame Ming tenía una fiebre altísima y la cara se le había llenado de manchas. Gimiendo al encontrarse muy enferma, se declaró vencida. Con la llegada del invierno, llegó la fecha del gran torneo de Londres. El que resultara ganador sería nombrado rey de Inglaterra.
y Kay tenía esperanzas de conseguirlo. Acompañado de su padre y de Grillo, que le servía en ese momento de escudero, se trasladaron allí, a la capital, a Londres. Los combates se iniciaron con duelos a lanza. Multitud de caballeros iban siendo derrotados ante la mirada complacida de Sir Ector y de Kay, que se habían reservado para las pruebas de espada. «Dentro de poco me tocará intervenir a mí. Alcánzame la espada, Grillo». «Oh, no, no. Con todas estas emociones la dejé en la posada. No te enfades, Kay, no te enfades. Voy a por ella corriendo. Vuelvo en un minuto». «Desgraciado de ti si no llegas a tiempo». El niño echó a correr por toda la ciudad y la posada, al entrar, estaba totalmente desierta. Es que todos los habitantes de Londres habían ido a ver el torneo, ansiosos de contemplar los luchadores y sobre todo de conocer quién ganaría, que sería su nuevo rey. «¡Ay de mí! ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, Kay me matará si vuelvo sin la espada». Miró angustiosamente de torno suyo y de pronto sus ojos se clavaron en una espada que había hundida en un yunque y tapada prácticamente por vegetación. «Bueno, supongo que nadie se molestará si la tomo prestada. Parece como si llevara aquí mucho tiempo y nadie ha venido a reclamarla. La voy a coger». Acercó su mano a la empuñadura y de pronto un rayo de luz surgió de entre las nubes iluminando a Grillo. No se inmutó por eso. Grillo tiró firmemente de ella y la espada salió del yunque. La cogió rápidamente, se la echó bajo el brazo y volvió a la carrera hacia el lugar del torneo, rezando para que la segunda parte de este torneo no hubiera empezado, que era cuando le tocaba a Kay. Cuando llegó y le entregó la espada: «Esa no es mi espada, imbécil». Ya lo sé. Es que la posada estaba desierta y cerrada y no pude entrar, así es que esta la encontré clavada en un yunque ahí entre la maleza». Al escucharlo, Sir Ector se apresuró a tomar la espada de manos de su hijo. Examinó la inscripción de la hoja. «La espada del rey de Inglaterra. ¡Es Excalibur!». Un nutrido grupo de gente se había reunido en torno a él para ver esa espada. Nadie podía creer que Grillo hubiera podido ser capaz de sacarla. «Le aseguro que la tomé de allí, señor. Yo no sabía que hacía daño a nadie». «Vamos a volver ahora mismo, y como me hayas engañado, lo vas a pasar muy mal». Seguidos por una multitud, volvieron a la abadía, donde Sir Ector volvió a colocar la espada mágica en su lugar de origen, en el yunque. «Vuelve a sacarla, Grillo, y comprobaremos la verdad». Nada de eso. Probaré yo mismo. El que saque la espada será rey». Kay se acercó, tiró de la espada con todas sus fuerzas y no la movió ni un milímetro. Después le ayudó su padre. No pudieron. Más tarde, 5 o 6 caballeros lo intentaron, pero la espada continuaba unida a la piedra como si formara una sola pieza. «Dejad que pruebe el muchacho, decía la multitud. «A lo mejor dice la verdad». Grillo se acercó a la espada y una vez más surgió un rayo de luz rasgando las nubes e iluminándolo entero. El prodigio fue acogido por un murmullo de admiración, que fue creciendo cuando la espada salió suavemente cuando Grillo tiró de ella. «¡Viva el rey de Inglaterra! ¡Viva el rey de Inglaterra!». La multitud aclamaba enardecida a su nuevo soberano, y unos cuantos corrieron en todas direcciones para pregonar ese suceso. Sir Ector se arrodilló frente al muchacho y por primera vez en su vida lo llamó por su nombre. «Yo te saludo y te declaro mi soberano, Arturo, rey de Inglaterra». Uno tras otro, todos los nobles del país fueron pasando ante Arturo para jurarle fidelidad y reconocerle como rey, mientras que la gente sencilla aumentaba sus aclamaciones, disputándose un lugar donde poder ver a ese joven soberano.
Arquímedes levantó el vuelo dirigiéndose hacia el castillo de Sir Héctor, donde estaba Merlín. Era de momento el único que ignoraba que su joven pupilo había extraído la espada y se había convertido en rey de Inglaterra. Merlín llegó junto a Grillo a tiempo para la coronación. Ahora más que nunca, el inexperto muchacho necesitaba de su ayuda para gobernar con justicia y ser un buen rey. Bien, muchacho, bien. Te auguro un brillante reinado. Se hablará mucho de ti en el futuro, de ti y de tus caballeros de la mesa redonda. Se escribirán muchos libros sobre tu historia y hasta se harán películas. ¿Qué son películas? No sé qué es eso. Es algo así como la televisión, pero sin anuncios. Te lo explicaré más tarde. Resulta un poco complicado ahora para la Edad Media. Y hasta aquí esta conocida historia de Merlín el Mago, que ha sido ilustrada con escenas de la película de Walt Disney. Nos vemos en la próxima entrega.